gracias a los que están aquí, nosotros hubo mucha gente que quedó de venir y bueno, esta es la realidad concreta. Y en relación, la exposición mía tiene que ver con la estrategia militar de cualquier curso. El primer problema, de acuerdo con la historiografía tradicional, con los enfoques, lo que nos han enseñado, es de que los indios, es mentira que tenían ejército, y es mentira que tenían inteligencia, y es mentira que tenían una concepción filosófica del arte militar. Y bueno, esos enfoques se siguen reproduciendo en todo el panorama, no solamente de las universidades venezolanas, incluyendo sobre todo aquí en la UDB, sino en toda América Latina. Eso continúa vigente, incluyendo Cuba, donde se siguen reproduciendo los enfoques coloniales en cuanto a la interpretación de la historia y del propio papel de los pueblos indígenas. Entonces nosotros vamos a tratar, hacemos un agradecimiento al comandante Chávez, porque cuando salió este libro, El pensamiento revolucionario del cacique Guaycaipuro, Chávez junto con un equipo de compañeros, donde está presente la memoria, pues, nuestro amigo Eliezer Otáriza, a cambiar los esquemas militares de la Academia Militar. Junto con Otáriza conformamos la cátedra de filosofía de la guerra, que tenía como base tratar de entender los orígenes del pensamiento militar de los pueblos indígenas. Entonces, eso hay que aclararlo, porque mucha gente dice que se define como chavista, pero no han podido acercarse a la comprensión de estos complejos problemas. Quería también hacer un paréntesis con mucho respeto, pero hoy se están cumpliendo 207 años del fusilamiento de Manuel Piar, justamente hoy. Y Manuel Piar no fue, como nos han hecho ver, un traidor, y que Bolívar lo fusiló. Es al revés. Manuel Piar fue el más brillante estratega militar que tuvo la guerra, en el arte y la filosofía de la guerra. Manuel Piar dejó a todo el mundo atrás, y por eso lo fusilan los mantuanos, que Bolívar no hay que verlo de una manera lineal y mesiánica, de que él nació para ser genio. No. Bolívar tuvo una etapa donde el centro de su pensamiento era el mantovanaje, defender la oligarquía y los intereses de su clase social, y tuvo una etapa a partir del año 1819, después que se realiza el Congreso de Angostura. Bolívar sufre una metamorfosis y comienza a entender efectivamente que sin pueblo no puede lograr la independencia, necesitaba los pueblos. Pero ¿cuál fue la sabiduría de Manuel Piar antes de comenzar a hablar de Guaycaipuro? Que él entendió el papel de los indígenas. Entendió, y cuando avanza en Angostura, que logra consolidar los primeros bastiones, lo primero que hace Manuel Piar es obligar a los curas, que eran los sabios de ese momento, a que enseñaran a leer y a escribir a los pueblos indígenas y a los negros. Ustedes se imaginan, ese Piar es el creador de lo que conocemos como Barrio Nuevo, los CDI actuales, el precursor de todo ese proceso de enseñar. Ustedes se imaginan hace 200 años que una persona se propusiera enseñar a leer y a escribir a los pueblos indígenas. Es decir, y además de eso, a atender las necesidades, por supuesto, que la Iglesia Católica y los mantuanos
que dominaban la estructura de clase de aquel momento tenían que, había que fusilarlo, era una necesidad, y ahí entró en acción Bolívar, manipulado por la oligarquía o la clase a la cual él pertenecía. Al final de sus días, Simón Bolívar reconoció que ya sido un error fusilar a Piar, pero bueno, esos son datos que es necesario manejar. Ahora sí nos metemos con Guayaquil, porque Piar desarrolló parte de la estrategia de guerra, de las enseñanzas de Guayaquil. Arranquemos pues con Guayaquil. ¿Cuál es el primer dilema que se le presenta a España cuando el amigo de ustedes llamado Cristóbal Colón llega a este continente? ¿Cuál es el primer dilema? El primer dilema es, bueno, ¿quiénes son los habitantes de esas tierras? ¿Y quién es el dueño de esas tierras? Entonces no tenían una solución. Los reyes de España, Isabel y su compañero, deciden consultar a la sabiduría suprema del universo, que para ellos está simbolizada en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en aquellos tiempos, contaba con un hombre puro como Papa, era Alejandro VI. Alejandro VI, cuando se estudia la historia de la humanidad, si hay algún personaje corrupto en toda la historia de la humanidad, ese rompe todos los paradigmas de la corrupción. Además de ser Papa, fue un aberrado sexual. Tuvo 3 hijos más célebres: Lucrecia, Borgia, su César, su hermano, y Juan, los más conocidos, pero además de eso tuvo una cantidad de hijos que posteriormente él fue reconociendo a algunos, y tuvo los hijos no reconocidos, es decir, que tuvo una montaña de hijos regados siendo Papa. Entonces, ¿cuál fue el primer problema que cuando se le plantea a España? ¿Quién es el dueño de esa tierra y de esa gente? Consultan con Alejandro VI y él dice que ese problema está resuelto. De paso, él era español, ¿no? El Papa Alejandro VI. Y entonces él traza las líneas, que es la que da nacimiento, que por cierto tampoco se estudia en las facultades de Derecho, y aquí tampoco en la bolivariana, ni en la universidad, ni en las universidades de estudio de Derecho en toda América Latina, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Argentina. Quizás ahora el presidente López Obrador está haciendo Dios señales para que hay que estudiar la causa originaria para la comprensión del derecho en este continente. Bueno, el señor Alejandro VI le responde a los reyes: ese problema está resuelto. Y entonces elabora una serie de documentos que a lo largo, ya a mediados en el año 13, 1513 más o menos en adelante, ya él había muerto, lo utiliza como instrumento los reyes de España. Y eso se conoce como requerimiento. Pero ¿cuál fue el fundamento legal inicial? Alejandro VI plantea en sus escritos, en sus planteamientos: Dios creó al mundo y luego Dios mandó a Jesucristo, su Hijo, para que fuera dueño del mundo. Jesucristo muere y entonces, como Jesucristo es crucificado, entonces surge Pedro como el dueño del mundo, el primer papa, pues, y luego los 223 papas que precedieron a Alejandro VI, ellos eran los dueños del mundo. Ahora yo soy el dueño del mundo, y como soy dueño del mundo, yo le concedo esas tierras, que es el continente americano, a los reyes de España. A partir de allí se inicia el fundamento legal. Esa es la base del derecho. Ustedes compran un apartamento, compran una casita, compran un carro, compran una bicicleta, compran lo que sea, y detrás
legal de Alejandro VI, oculto, orientándolo a obedecer el fundamento del derecho. Y es triste que ni en Cuba estudia Alejandro VI. Los documentos legales, el fundamento y que se tradujo en el requerimiento. El requerimiento, a partir de allí, los españoles necesitaban un instrumento legal para apoderarse del continente y comienzan sus procesos, masacres, su exterminio, todo lo que ocurrió en el continente. Ellos hasta leían el requerimiento de los pueblos indígenas que tenían culturas, lenguas diferentes. Ellos leían, bueno, aquí el poder nos lo dio el Papa o nos lo dio la Iglesia Católica y nosotros tenemos el poder que a su vez a la Iglesia Católica se la dio Dios y bueno, los reyes de Dios le entregó a los reyes de España y por lo tanto ustedes tienen que ser esclavizados y tienen que aceptar todo lo que nosotros como imperio hagamos. Bueno, esa es la base. Mientras eso ocurría, ¿qué pasaba con los pueblos indígenas? Nosotros, por la brevedad de esta conversación, vamos a establecer, vamos a hacer una síntesis muy breve, ¿no? Aquí había una diversidad de pueblos en todo el mundo que sabemos, todos sabemos, los mayas, los aztecas, los incas. En el caso concreto de Venezuela, vamos a localizar solamente dos familias lingüísticas, los araguá, porque hay un enredo que tiene incluso el gobierno, sobre todo Chávez, que hizo un esfuerzo por tratar de darle orden, pero ese orden tuvo la debilidad, pues, para darle un nombre, la debilidad de que reprodujo las versiones europeas en relación con la interpretación de la realidad indígena. Pero aquí existieron predominantemente en lo que es el territorio venezolano dos grandes familias lingüísticas. La araguá, vamos a hacer énfasis solamente en ella. Araguá es la que se conoce como Caribe. Los araguá, si ustedes tuvieran la posibilidad de revisar o de navegar o de viajar, por lo menos todas las llamadas Antillas Mayores, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Cuba, esas son las Antillas Mayores. Dentro del mapa geoestratégico de la cultura de esos pueblos, esas eran las bases. Y posteriormente, cuando llegan los españoles, ellos inician un gran éxodo. Hay pruebas documentales de eso. Ellos inician un desplazamiento hacia lo que hay en la Guajira colombiana, predominantemente, ¿no? Y bueno, en el caso de ellos, incluso su población se extendía desde la Florida hasta el Brasil. Igualmente los caribes, pero tenían diferencias cosmogónicas. Había una interpretación del mundo muy diferente en la organización araguá. Sí, esa estructuración cránica y matrilineal de los araguás y la madre como centro de la familia y un eslabón cránico que todavía eso se mantiene en la Alta Guajira. Y el caso de los caribes, había diferencias. Diríamos, es mi apreciación, que los caribes son patrilineales. Sí, por más versiones contradictorias que uno ha escuchado, pero ellos tenían una versión diferente. Los liderazgos caribes eran diferentes. Llegan los españoles, llega Diego de Lozada, en fin, al final como síntesis, y se inicia, antes de que llegara Diego de Lozada, los otros personajes que llegaron fueron exterminados o sencillamente fueron derrotados, no pudieron dominar en lo que hoy es Caracas, porque es que dentro de la concepción caribe, ellos tenían zonas estratégicas, zonas tácticas y zonas para los intercambios con las demás comunidades caribe o no caribe. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega Diego, el señor que presuntamente
fundó a Caracas, se inicia pues una lucha que tuvo varios niveles. Y los mismos españoles en los documentos ellos registran que había una cosa desconocida para la historia española. Es decir, en la historia europea las confrontaciones militares tenían un carácter frontal. Los soldados europeos iban disfrazados, iban preparados para eso, iban grupos contra grupos, la lucha física y eso, pero cuando lleguen aquí a Venezuela, a Caracas, se encuentran, ¿no?, que hay un conjunto de técnicas desconocidas por ellos. Por ejemplo, el camuflaje. El camuflaje era parte de las técnicas de guerra de los caribes. Además de las técnicas del camuflaje, tenían comandos de soldados, de guerreros, comandos suicidas. Eran grupos de indígenas que iban frontalmente a enfrentarse a los enemigos e incluso dispuestos a morir, pero era vencer, ese era su objetivo, porque desarrollaban al mismo tiempo ahí un ejército que tenía su vanguardia, su centro y su retaguardia, y eso es indudable que eso lo simbolizaba, lo organizó Guaycaipuro. Guaycaipuro era el jefe mayor, el cacique mayor de todos los caribes en el continente, y desarrolló distintas formas de lucha, como la guerra de guerrilla, la guerra de movimiento, la guerra de posiciones. Es decir, que el arte militar universal, esas son líneas maestras de todos los sistemas de guerra del planeta Tierra. Sí, los clásicos, pues, del estudio del arte militar tienen que estudiar esos sistemas de guerra. Bueno, Guaycaipuro logró desarrollar, logró unificar no solamente a grupos caribes. Los españoles han registrado que era la Liga Indígena de diversos pueblos con lenguas distintas, pero que desarrollaron una guerra de resistencia. Y entonces, bueno, eso es lo que necesitamos reivindicar. Es decir, Guaycaipuro como un maestro del arte de la guerra, que supo estructurar un ejército indígena que es el ejército precursor del actual ejército nacional. Entonces, en ese proceso, es bueno decir, porque mucha gente desconoce, que al margen de que los españoles logran derrotar, que nos lo han dicho por ahí una cantidad de historiadores, que ellos andan diciendo que por la muerte de Guaycaipuro se acabó la resistencia indígena y ellos establecieron Caracas. Eso es mentira. Es decir, nosotros hemos podido tener contacto directo con la herencia guerrera de Guaycaipuro en distintas regiones. Por ejemplo, hubo un desplazamiento de jefes caribes de aquí, de los soldados de Guaycaipuro, se desplazaron en el río Cabra. Ahí se encontraban algunos testimoniantes, pues, y a través del Orinoco, pero el núcleo duro de los soldados de Guaycaipuro se encuentran allá en la Gran Sabana, no los pemones conocidos como tal, sino dentro de la familia pemona existen los camaracotos. Los camaracotos que dieron origen a la población conocida hoy como Camarata, allí se mantuvo hasta comienzos del siglo XX un ejército guerrero que practicaba las técnicas de guerra desde las artes marciales, hasta los combates frontales. Ellos se mantuvieron en el año que uno tuvo contacto con ellos, más o menos en los años 80, por allí, todavía mantenían sus prácticas de las artes marciales. Mandaban por ejemplo, un niño camaracoto, a los niños los entrenaban, ponían el sabio, se ponían como blanco
como un blanco para que los niños les lanzaran flechas o les lanzaran lanzas. Es decir, les dispararan por los lanzazos y esos ancianos sabios tiraban. Cuando la flecha venía por aquí, daban saltos, lo que conocemos como artes marciales. Daban saltos, brincaban y eso, y los niños y así iban preparando a esos combatientes, a esos niños como combatientes. Pero el mayor logro que no aparece por aquí, todo el mundo habla de la Guyana, y hablan de Italia, el Tribunal Supremo, el otro, la Guyana, la patria, yo no sé, es pura paja. Ellos ignoran, porque eso no aparece en los registros, esa zona ni siquiera apareció en los periódicos brasileños. Pero resulta que a comienzos del siglo XX inició una incursión en territorio venezolano, todo lo que es la región de la Gran Sabana. Allí incursionaron los brasileños, tomaron todo lo que es la Gran Sabana y parte de los ingleses de la Guyana se apoderaron de eso, tomaron eso, masacraron a los indígenas pemones que vivían en condiciones pacíficas de toda esa zona, y luego los sobrevivientes salieron, viajaron, los pocos que llegaron allá a la zona de los Tepuyes, pues, y se conectaron con los jefes, en este caso con el gran cacique Camaracoto. El gran cacique Camaracoto preparó 800 guerreros con las técnicas y el arte de Guayquepuro y salieron en una expedición, un ejército combativo, salió y exterminó a todos los brasileños y se apoderó, llegó hasta el estado de Roraima de Brasil e igualmente exterminó a todos los ingleses que habían incursionado en ese territorio. Es decir, aplicando, por eso se decía en Brasil que había ríos de sangre en toda la zona exterior. ¿Qué significó el desarrollo de esa guerra que desarrolló el gran cacique Camaracoto? Bueno, aplicaba las mismas técnicas de Guayquepuro. La guerra desarrolló, porque tenía sus comandos suicidas, tenía sus lanceros, tenía sus pedreros y exterminó, porque los brasileños y los portugueses que se apagaron de esa zona desconocían esas técnicas de guerra y estuvieron cerca de 2 años allí y luego inician el regreso nuevamente disciplinado hacia el territorio, hacia la selva, pues hacia la zona de Camará. Eso no lo va a encontrar en ningún libro, ni en ningún periódico, por eso, porque uno, a través de los testimonios de los mismos indígenas, y por eso ellos reivindican. Yo lamento no traerles aquí hoy, no tuve tiempo de traerles el gran bastón de mando del gran cacique Camaracoto. Ellos allá me facilitaron ese bastón de mando. Un bastón de mando como el del gran cacique Camaracoto tenía Guayquepuro. Ese bastón tiene muchos años, no sé quién sabe cuánto, pero sí se lo presentamos como prueba al Ministerio de la Defensa cuando le hablábamos de las técnicas de guerra del gran cacique Guayquepuro. Y mira, si los indios no conocían el arte de la guerra, ¿cómo van a manejar este bastón? Con la simbología del universo, los códigos sagrados del universo y los códigos de la guerra. Es decir, entonces quería decirles eso para concluir de que Guayquepuro es el precursor del ejército nacional. Guayquepuro es el precursor de todo lo que ocurrió durante la guerra de independencia. Fue asimilado por Piar, a diferencia de lo que piensan otros amigos, camaradas y enemigos. Fue el precursor. A través de Piar se organiza verdaderamente un núcleo sólido que es el fundamento del ejército nacional. Pero además de todos esos elementos, hay
componente dentro de la estructura del ejército venezolano y de las técnicas de guerra que tienen que ver con la importancia de Guaidó. No sé si ustedes tienen el conocimiento o la información de que Alemania, para organizar su ejército, un ejército que estuvo a punto de apoderarse del planeta Tierra durante la Segunda Guerra Mundial, ellos a nivel de 1700 y tantos, finales del siglo XVIII, ellos decidieron hacer su ejército poderoso, fuerte, que se tradujo pues, en el ejército más poderoso del mundo. Ellos hicieron estudios de los distintos sistemas de guerra del planeta Tierra para aplicar las técnicas más modernas y actualizar su sistema de guerra. Pero ¿cuál fue las técnicas que aplicó para transformar el ejército alemán? Ellos estudiaron todo y al final dijeron las técnicas de guerra más efectivas lo tienen los indígenas venezolanos o el pueblo. Y si los alemanes llegaron a esa conclusión y aplicaron las técnicas de guerra de los pueblos indígenas para transformar su ejército, ¿por qué nosotros vamos a negar que hubo una concepción filosófica de la guerra y que hubo un conjunto de técnicas, hasta el grito de guerra? Entonces es un invento de los pueblos indígenas Caribe aquí en Venezuela. Entonces, bueno, queridos amigos, esto que sirva de motivación para intercambiar esta la amiga que llegó retardada, la vamos a pasar al tribunal disciplinario. Bueno, muchas gracias.